Bueno, continuamos en esta cápsula con la consolidación del Estado mexicano y vamos a empezar diciendo que el Estado nacional fuerte, consolidado por el régimen político de la Revolución Mexicana, quedó encuadrado internacionalmente en la Guerra Fría de 1949 a 1991 y periodo durante el cual los conflictos y las negociaciones entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, metrópolis hegemónicas de los dos bloques geopolíticos, fueron el referente significativo de la política internacional e interna de los estados nacionales, aliados en cada uno de los bloques. Una de las características distintivas del régimen político de la Revolución Mexicana fue su amplio margen de autonomía y negociación frente a los gobiernos de Estados Unidos de América, potencia hegemónica del bloque occidental en el que la geopolítica ubicaba a México. Esta política internacional estuvo regida por la doctrina Estrada en 1930 al año 2000 y de respeto a la autodeterminación de los estados y de oposición al reconocimiento diplomático por otros gobiernos. El reconocimiento internacional de un gobierno nacional se concebía desde la doctrina como una violación a la soberanía de los estados nacionales. En el periodo de consolidación del régimen de la Revolución Mexicana, los gobiernos enfrentaron la presión continental frente al caso de la Revolución cubana. Otra característica distintiva del Estado mexicano frente a los estados latinoamericanos fue la permanencia de su régimen político frente a las modalidades de intervención extranjera, en ocasiones aliadas a las Fuerzas Armadas Nacionales y a grupos de las clases dominantes que se oponían a los gobiernos que buscaron instrumentar políticas nacionalistas y socialistas. La batalla de los gobiernos de corte populista por ampliar sus márgenes de la autonomía gubernamental derivó, en casi todos los casos, en intervenciones militares metropolitanas o golpes de Estado, nacionales y modalidad latinoamericana de la Guerra Fría. Este ciclo de golpes e intervenciones se abre en 1954 con la intervención paramilitar en Guatemala, que derroca el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán y culmina en 1976 con el golpe en Argentina y el periodo del terror de Estado, conocido en el mundo como la Guerra Sucia. La batalla por la autonomía de los gobiernos del Estado de la Revolución Mexicana dentro de los márgenes posibles en el mundo de la Guerra Fría y frente a la potencia económica y militar más importante del mundo, estuvo tensada por el compromiso social nacionalista y la oposición internacional por la autodeterminación y el respeto a la soberanía de los estados. Esta posición política de independencia se manifestó también en la solidaridad con las nuevas batallas surgidas en los años 50, en contra del colonialismo y por la ampliación de los márgenes de autonomía soberana de un conjunto de países frente a la metrópolis del primero y segundo mundo. Esta batalla aparece teórica e ideológicamente en 1952 bajo la denominación de Tercer Mundo y muestra a las sociedades desarrolladas y postindustriales, esa parte de la población mundial que vive en los países explotados por el colonialismo, con gran atraso económico y social, con los mayores índices de analfabetismo y hambre también, así como una muy baja esperanza de vida. La batalla de grupos y gobiernos por construir una presencia política mundial culmina en el movimiento de países no alineados en 1955, en Bandung, Indonesia. Frente a estos movimientos, los gobiernos mexicanos mostraron solidaridad y al final del ciclo 1970-1976, durante el gobierno de Luis Echeverría, una abierta empatía discursiva. Entre 1945 y 1973, en los países centrales de Occidente se desarrolló el modelo de Estado benefactor, modalidad teórica e ideológica que rediseñó las funciones del Estado liberal con fuerte intervención en la economía y amplia política social frente al desempleo y la pobreza. La presencia reguladora del Estado en la economía surge en el New Deal o Nuevo Trato
y se fortalece en la Segunda Guerra Mundial y se consolida en la reconstrucción europea y en este periodo las funciones sociales del Estado, con un amplio compromiso laboral, tuvieron como fundamento un conjunto de sólidas alianzas con los sindicatos de los trabajadores, instituciones laborales, que eran fuente de poder y legitimidad de los gobiernos y que durante la Guerra Fría fomentaron parte de la estrategia política de los estados occidentales frente a los partidos comunistas que consideraban el proletariado industrial sus bases sociales naturales y estos partidos que estaban vinculados al Partido Comunista de la Unión Soviética. La política social del Estado benefactor estaba asentada en la concepción keynesiana del complemento de la inversión pública y privada con las que construían la economía mixta, diseñada como coparticipación del sector público y privado. La participación del Estado en la economía implicaba una fuerte inversión en la infraestructura y en las empresas caracterizadas como estratégicas de la economía nacional, con las cuales se ejercía la dirección de la demanda, la inversión y el empleo en su dimensión más general. La condición productora del Estado complementada con los recursos fiscales, permitió financiar el gasto público en salud, educación y servicios sociales, subsidiar y apoyar el desarrollo de las empresas privadas también. Las empresas estatales fueron también fuente de desequilibrio y déficit en las economías nacionales y la posibilidad de corrupción pública y privada. El modelo de Estado benefactor entró en crisis durante Entró en crisis durante la década de los años 70, crisis económica provocada por el inmanejable endeudamiento externo, la inflación acelerada, la inestabilidad cambiaria, los déficits fiscal y en las balanzas comercial y de pagos. Los contenidos de la crisis fueron interpretados por las instituciones financieras multilaterales como la principal evidencia del agotamiento del modelo económico y social de la centralidad del Estado Nacional en el desarrollo económico y social, considerado en términos genéricos como estado de bienestar. Agotamiento que dio paso al modelo de centralidad global del mercado. El punto de inflexión entre la centralidad del Estado nacional y la centralidad global del mercado fue en 1982, cuando el gobierno mexicano declara su imposibilidad de continuar con el servicio de la deuda y se hace necesaria la intervención del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para acotar los efectos mundiales de esta crisis. Los dos organismos multilaterales diseñaron la salida a la crisis a través de las políticas de estabilización y ajuste estructural. El Banco Mundial requería al Fondo Monetario Internacional el programa de estabilización como condición para apoyar el programa de ajuste estructural. Cada uno de los estados nacionales se comprometía a través de una carta de intención a llevar a cabo como política económica nacional las exigencias impuestas por ambas instituciones internacionales. Esta es la razón por la cual resulta imposible en el principio de este proceso hacer un análisis por separado de las dos instituciones en la aplicación de ambos programas. A través de la estrategia de estabilización y ajuste estructural, se impusieron los valores de mercado y apertura que regularon a partir de los años 80 los alcances de las políticas económicas y públicas de manera simultánea en 67 países en África, América Latina y Asia. El primer efecto sustantivo de las políticas de estabilización y ajuste estructural en los países incorporados a estos programas fue el inicio de un conjunto de medidas de austeridad presupuestal, la eliminación de subsidios y apoyos en los que se sustentaban las políticas sociales consideradas tradicionales del Estado, y era un estado de bienestar y calificadas también por la tecnocracia como populistas. Ahora, sobre el proceso económico global e integración mundial, podemos decir que el proceso global de economía de mercado y las nuevas formas de integración del mundo fueron también el resultado de la revolución tecnológica producida por la informática,
que se expresó en las nuevas formas de integración financiera y las relaciones personales, el ámbito de la política y el cambio en el mundo de la producción, una producción industrial que rearticuló las cadenas productivas nacionales, volviéndolas globales y haciendo transfronterizos los procesos laborales. La revolución global en la industria y sus efectos en los procesos productivos y laborales se volvieron incompatibles con las normas y las formas existentes de la organización social. Esta organización social de trabajo y las legislaciones que garantizaron los derechos contractuales fijos de los trabajadores, de las sociedades y economías nacionales. Derechos obtenidos por las luchas obreras y sindicales a lo largo de un siglo y consolidadas durante el periodo del Estado benefactor. El actual tipo de condiciones laborales de producción ha sido transformado por la llamada flexibilidad laboral y proceso que desintegra el mundo del trabajo haciéndolo parte de las relaciones sociales producidas por la globalidad que dieron origen a una sociedad cada vez más heterogénea y articulada en torno a intereses específicos con redes mundiales y formas de solidaridad que no siempre se articulan a las entidades y representación social de carácter nacional. Ahora, el proceso de globalización también creó un nuevo fenómeno masivo de exclusión económica y ciudadana en el mundo. Según el Human Development Report, 2.000 millones de personas en 1999 vivían en el mundo con menos de $1. Pobreza absoluta que afectaba fundamentalmente a mujeres y niños, y 100 millones de seres humanos no tenían hogar. 250 millones trabajaban y muchas veces poniendo en riesgo su salud y su futuro. Hasta aquí vamos a ver esta cápsula de la consolidación del Estado mexicano, y en la siguiente cápsula vamos a empezar a ver sobre Gustavo Díaz Ordaz y el enfrentamiento con los estudiantes de 1968.